el impulso de una Argentina productiva, más federal, que se piense más allá de los límites de capital y sobre todo más allá de la mirada del puerto, ¿no? Que tenga que ver con una referencia integral de la Argentina en sus desigualdades, en sus diferencias, en sus matrices productivas. Se anunció lo que se denomina Argentina Grande, que es un proyecto en el que a través de 7 grandes obras se busca en las próximas 3 décadas reformular esa mirada productiva, sobre todo también con un concepto que hoy necesita estar sobre la mesa, que es el desarrollo sustentable, un desarrollo para todos, pero que también sea amigable con las condiciones medioambientales. Miren ustedes, ayer hablábamos mucho del litio, de la minería, cómo cada una de las oportunidades que se genera en Argentina, pensemos también en algún punto en Vaca Muerta y en lo que está sucediendo con el sector agropecuario en el país, tiene que ir acompañado con esa mirada medioambiental. El intendente de Villa María estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández, mañana volverá a encontrarse con él y hablaron precisamente de esta cuestión del desarrollo sustentable y de una mirada que, insistimos, no reduzca la perspectiva de un país a lo que sucede en Capital Federal, sino que efectivamente tenga una integración de la Argentina. Vamos a sumar precisamente a Telediario al intendente de Villa María, Martín Gil. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Intendente, ¿es posible pensar, sobre todo, en tiempos donde a veces nos expone demasiado la crisis, la coyuntura, la urgencia, vivimos en la celeridad de resolver los problemas hoy, ¿se puede pensar en un desarrollo sustentable, en cambios productivos, en generar matrices que, por ejemplo, sean más amigables con el medio ambiente? Sí, no solo se puede, se debe. Aún en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, la Argentina, vos lo decías en tu introducción, tiene un horizonte de oportunidades inmensas. Aún en un contexto tan difícil, incluso algunas oportunidades salen de la dificultad del contexto. Pongo un ejemplo. Estamos encaminándonos a una crisis mundial en materia de alimentos, en materia de producción y distribución de alimentos. La guerra de Ucrania ha profundizado porque las dos partes del conflicto bélico son productores y proveedores de alimentos a gran parte del mundo. La Argentina produce los mismos alimentos que son privados por el conflicto bélico. Es decir, aparece en el horizonte no solo la oportunidad, sino también la responsabilidad frente a una crisis humanitaria alimentaria, que si la Argentina produce 10, tenga que pasar a producir 100. Por lo tanto, esto es muy importante en el contexto. El segundo elemento, la energía. Uno puede advertir en la información que surge en los medios europeos cómo hoy la crisis energética está llevando incluso a la privación domiciliaria de hacer uso de la energía eléctrica o del gas. La Argentina tiene, en ese sentido, un enorme potencial, no solo porque tiene 2 de las energías del futuro, es una de las reservas más importantes del litio y el hidrógeno verde, de manera tal que son 2 dimensiones a desarrollar, pero también en materia de lo no convencional, el gas y el petróleo no convencional tiene también una de las reservas más grandes del mundo. Por lo tanto, frente a un horizonte de crisis mundial por los alimentos y la energía, la Argentina tiene el potencial de ser un país que no solo produzca para sí, sino que sea capaz de exportar energía y que sea capaz de exportar alimentos producidos, transformados y también materia prima. Esos 2 horizontes nos plantean también un criterio de sustentabilidad, porque hoy no podemos pensar el conjunto del desarrollo industrial sin cuidar los recursos naturales, de los cuales también Argentina es un país de enormes reservas de recursos naturales, por ejemplo, el agua. Entonces uno diría, estamos en un contexto crítico, pero ¿tenemos futuro, tenemos horizonte como país? No cabe duda de eso. No cabe duda, ojalá la agenda de los políticos empiece a ser justamente estas dimensiones más allá que los intereses sectoriales de cada uno. Y en ese sentido es imperioso que el Estado también, nacional, provinciales
y municipales, el Estado en sus 3 estadios, en sus 3 niveles, tenga la capacidad de pensar más allá de lo coyuntural, de pensar más allá de lo diario, de pensar más allá de lo pequeño, para pensar en lo macro, que es capaz de potenciar, por ejemplo, el transporte de esos elementos. Tiro un tema. La Argentina tiene un déficit estructural por los subsidios de la energía y además por tener que comprar energía, entre ellos el gas. La Argentina, dentro de este plan Argentina Grande, se encuentra ejecutando el gasoducto Néstor Kirchner. Ese gasoducto, el cual ayer se firmó la materialización de una de esas etapas, ese gasoducto va a permitir no solo proveer la mayor producción de gas de vaca muerta al territorio nacional, sino exportar a Brasil gas, de tal manera que en la balanza comercial nosotros tenemos 2 elementos positivos. Dejamos de importar y comenzamos a exportar un mismo producto que está siendo uno de los talones de Aquiles de nuestro déficit. Por lo tanto, hablamos de los corredores agroalimentarios. Por eso la construcción de la autopista de la Ruta 158 es una de las obras previstas en el programa Argentina Grande, porque conformar ese trayecto agroalimentario que nuestra Córdoba atraviesa San Francisco, Villa María y Río Cuarto, pero que viene desde Entre Ríos, que luego ingresa en la zona cuyana para poder llegar al Pacífico en doble vuelta, digamos, y al Atlántico, es una oportunidad inmensa, pero hace falta. ¿Cómo estaba organizada la matriz de la infraestructura de la Argentina de la década del 80 hasta ahora? Porque tenemos las rutas que se diseñaron en ese momento y tenemos el ferrocarril que se diseñó en ese momento. Si uno pone estas 2 cosas, va a ver la ciudad de Buenos Aires, el puerto, y va a ver todos los ramales ferroviarios y de rutas que confluyen en esa gran masa como si fuera un embudo. ¿Por qué se hizo así? Porque el modelo económico de la Argentina era agroexportador. La infraestructura estaba pensada para extraer recursos del territorio, de nuestro suelo, de nuestro campo, extraer. Hoy hay otras variables, debe haber otras variables, y por eso el programa Argentina Grande, que el gobierno nacional ha permitido diseñar y que comenzamos a trabajar desde el primer día de gestión en un plan estratégico de la obra pública en la Argentina, en diálogo con los territorios provinciales, las organizaciones, y que ahora empieza a materializarse y que va a superar a esta gestión, a otras, pero tiene que estar presente de manera impostergable en la agenda de los argentinos. Intendente, aquí aparece un aspecto que en la discusión que se ha dado históricamente en la Argentina, pero también la que nos ofrece el mundo, es clave. Ese plan estratégico también necesita que se incorpore el interés nacional. Ayer hablábamos sobre la situación del litio, por ejemplo. De todas las empresas que participan en la explotación del litio, solo una es estatal, que es una empresa jujeña. El resto son empresas foráneas. Si vemos, por ejemplo, en la explotación agroganadera, vemos que el 70% de los granos que salen de la Argentina salen a través de grandes multinacionales que además se disputan, por ejemplo, el Paraná, porque se disputan todos los ámbitos de poder, ¿no? Lo mismo sucede cuando se pone en discusión la explotación gasífera en Vaca Muerta, ¿no? Bolivia nos ha dado un ejemplo muy cercano. Comenzó a crecer cuando los recursos dejaron de ser expropiados por otros y comenzaron a formar parte de su propio desarrollo, de sus decisiones políticas en Bolivia. ¿Esto también debería formar parte de esa discusión o no? Sí, completamente. Conozco el caso de Jujuy porque lo hemos hablado en alguna visita en el Ministerio de Obras Públicas con el gobernador Morales. Sé que Catamarca ahora está en un proceso similar, nos comentaba el gobernador Jalil. La recuperación de YPF ha permitido, yo sé que todavía no se advierten muchas cosas, pero de solo ver los números de la producción y de lo que sucedió con la YPF en manos de Repsol durante todo ese tiempo, desde los 90 hasta que fue nuevamente incorporado capital estatal en un área estratégica, referencial estratégica, y que ha permitido mejorar los niveles de producción de gas y de petróleo de manera sostenida.
no solo hay que discutir la infraestructura, bien lo dijiste vos, también el modelo, que debe ser el de la confluencia de lo público y de lo privado, seguramente, pero que tiene que tener como prioridad que esos recursos son estratégicos para el desarrollo nacional y no pueden ser solamente rehenes de los intereses particulares mayoritariamente extranjeros. Tenemos que tener inversión extranjera, por supuesto. La inversión es una buena novedad para acelerar los procesos de producción a partir de acuerdos, pero como se dice habitualmente, la manija de este proceso tiene que estar en manos de los que cuidan lo de todos. Bueno, no ha sido fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno cuando lo intentó con Vicentín se encontró con un escenario en el que parecía que lo privado no solamente no posibilitaba la convivencia, sino que impedía el acceso propio del Estado en la discusión, por ejemplo, con las agroexportadoras. Sí, es cierto, yo creo que se cometieron errores también con lo de Vicentín. Hubiera sido una oportunidad para una alianza también del sector público con el sector privado nacional, con espacios que son productores de alimentos en nuestro país, y siendo del sector privado podrían haber confluido. Me parece que no sé, hay otros modelos. El que se desarrolló en Mendoza, por ejemplo, con intervención del Estado Nacional, recuperando una empresa que era estratégica del lugar, pero haciéndolo en diálogo con los sectores, incluso entre el Estado provincial y nacional, aún siendo de signos políticos diferentes, es un modelo importante. Por eso hay que reflexionar mucho sobre esas herramientas, sobre esas figuras y animarse a explorarla. Y tiene que ser en un diálogo virtuoso entre el sector público y el sector privado, con reglas claras, con reglas sostenidas y también con una inversión del Estado que venga a potenciar esa cadena productiva que en definitiva resulta generadora de trabajo, de riqueza y de una mejor soberanía nacional a partir del equilibrio de las cuentas públicas. Bueno, intendente, de aquella primera respuesta donde había varios ítems que fui ahí anotando, uno tiene que ver con la Ruta Nacional 158, que es un nexo vial clave, bioceánico, la posibilidad de transportar la producción desde Brasil, de Uruguay, de Chile y de la propia Argentina para Latinoamérica, y el reclamo de que se convierta en una autovía. ¿Es posible imaginar que eso va a ocurrir? Sí, es posible. Primero, el gobierno de Alberto Fernández cumplió algo que el gobierno anterior no cumplió, que fue la repavimentación de la Ruta 158. Quedan nomás algunos tramos urbanos que se están licitando en este momento. En segundo lugar, implementó los primeros 15 kilómetros de autopista que estamos ejecutando, que es el aspecto neurálgico más complejo por las confluencias y cruces de rutas nacionales, ferroviarias, gasoductos, que es la autopista de circunvalación Villa María-Villanueva de la Ruta 158, que va a ser parte ya de la autopista que seguramente en algún momento tendremos entre Río Cuarto y San Francisco. Y en tercer lugar, este proyecto, que era una autovía, ahora va a ser una autopista. Este proyecto, que estaba sujeto a las PPP, que fueron una instancia fallida de ejecución de obras, claramente una estafa para el Estado. Este proyecto ahora se ha puesto en manos del Estado, que ha culminado ya proyectos ejecutivos de distintos tramos. La obra tiene 4 tramos, o va a tener 4 tramos: San Francisco, Las Varillas Villa María General Deza, Cabrera, y de allí a Río Cuarto. Si uno ve la extensión de esta ruta, es el equivalente a lo que ha sido la autopista Rosario-Córdoba en cantidad de kilómetros. Y yo tengo mucha fe que antes de fin de año, principios del año que viene, ya un primer tramo, lo he hablado con el administrador de Vialidad Nacional, lo he hablado con el administrador de la provincia de Córdoba de Vialidad Nacional, un primer tramo ya pueda ser efectivamente licitado. Así que estamos deseosos, en los próximos días vamos a tener
un encuentro con los intendentes a la vera de toda la ruta para conocer el proyecto ejecutivo, para saber dónde estamos y cuál es la propuesta que el Estado Nacional quiere hacer en este contexto en el marco del programa Argentina Grande. Bueno, permítame, intendente, sacarle un poquitito de este eje y consultarle en este doble rol que usted tuvo como funcionario nacional. Hace muy poco estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández, va a volver a estar mañana junto a él, pero además como intendente. ¿Cómo ve este contexto nacional? ¿Cómo ve la designación de Sergio Massa? Las expectativas de que la Argentina pueda superar esta instancia de coyuntura que de alguna manera tiene que ver con todo lo que hemos dialogado antes, ¿no? La falta de dólares, el modelo productivo. ¿Cuál es su mirada de este escenario y cómo lo ve al propio presidente? Bueno, evidentemente hemos atravesado un momento crítico, o estamos atravesándolo, un momento crítico que se profundizó a una crisis económica estructural que la Argentina tenía fundamentalmente a partir del 2018, profundizada en el 2019, que llegó a generar un récord de endeudamiento que nos llevó a un punto de insolvencia. Yo siempre digo, si la Argentina hubiera sido una empresa, en diciembre del 2019, cuando asumió Alberto Fernández, hubiera estado en un proceso de liquidación. No tenía sustentabilidad y estaba endeudada hasta la coronilla, como decimos habitualmente. Ni siquiera la posibilidad de cumplir las obligaciones, porque el financiamiento de esa deuda era insostenible. No había recursos en el Tesoro Nacional para pagar una cuota, aunque uno no quisiera destinar únicamente a eso. Por lo tanto, claramente era una situación muy frágil. Vino la pandemia, con alto impacto, vino la guerra, y esos tres elementos confluyeron en una economía nacional que, de manera endémica, tiene elementos que siempre han reaccionado diferente a otros estados. Por ejemplo, la inflación. Me parece que este proceso que se acelera con la salida de Guzmán ha tenido, a partir de la llegada de Sergio Massa, una oportunidad. Yo quiero marcar tres elementos sobre esto, que lo he dicho públicamente. En primer lugar, la generación de expectativas. El gobierno estaba haciendo muy difícil generar expectativa positiva. Y la llegada de Batakis o del nuevo equipo económico, per se, no lo generó, casi nació como resignada. Y me parece que la llegada de Sergio al Poder Ejecutivo, una persona de experiencia que conoce la botonera mejor que nadie, que no especuló, porque podría haber especulado, que decidió asumir, que asume un riesgo importante en su faz y en su carrera política, pero está dispuesto decididamente a apostar todo en este momento. Creo que ha tenido una mirada muy positiva. Obviamente que ahora esa expectativa hay que transformarla en esperanza y en datos concretos, por los cuales hay que tener paciencia. Yo escuché a alguien que a las 48 horas de haber asumido hacía un comentario ya planteando el fracaso porque no había resultados concretos. Digo, salvo que fuera un mago, no hay ningún tipo de posibilidades de poder hacerlo. Entonces me parece que hay un dato que es importante. Segundo, el equipo. Creo que el equipo de Sergio Massa es un equipo que está muy bien afiatado y muy consolidado. Conozco muchos de los hombres y mujeres que están en el área económica con él, como Raúl Rigo, como Daniel Marx, como lo es Matías Tombolini, ahora en la Secretaría de Comercio Interior e Exterior. Sé de su capacidad, de su contracción en trabajo y de su conocimiento. En segundo lugar, en el área de industria, que el Vasco de Mendiguren vuelva a ese rol, da como carácter, primero, es un empresario con compromiso social, un empresario que ha tenido una actividad gremial empresaria en la Unión Industrial durante dos etapas o periodos incluso muy difíciles de la Argentina. Fue el ministro de Producción de la etapa de la reconstrucción, del inicio de la reconstrucción de la Argentina después del año 2001, y es claramente un productivista. Frente al modelo de especulación representa otra cosa.
Y en el área de agricultura me parece también muy novedoso designar a un ministro de Agricultura de la zona núcleo, es decir, de Entre Ríos. Justamente había estado con Sergio Busso en Villa María 3-4 días antes que se lo designara ministro, y me parece que tiene una agenda que tiene que ver con el diálogo con los sectores productivos, y creo que ese equipo es el equipo que se necesita en este momento. Y en tercer lugar, el aspecto organizativo de unir producción, agricultura y economía. Lo que en algún momento se podría haber criticado diciendo uno le quita jerarquía. En realidad en este momento es todo un mensaje. No hay política macroeconómica que favorezca mejor o una buena política macroeconómica que favorezca mejor a la industria y a la producción. Y la industria y la producción son los caminos para mejorar la macroeconomía de la Argentina. Por lo tanto, una decisión acertada es la coordinación de estos efectos, y esa coordinación debe hacerse desde una única botonera que hoy le toca tener, por decisión del presidente Alberto Fernández, a Sergio Massa. Creo que estas primeras semanas van marcando variables que comienzan progresivamente a mejorar. Yo tengo mucha expectativa de que la Argentina rápidamente se estabilice y encuentre el sendero que debe encontrar por ese futuro que planteamos hace un rato que tiene, que es un futuro de enorme desarrollo. Bueno, ojalá, intendente, que esa botonera sobre todo genere un crecimiento con igualdad, con equidad, ¿no? Porque hoy vemos una Argentina muy desigual entre quienes menos tienen, los que han perdido poder adquisitivo, y muchos sectores que siguen ganando una renta sustancial a pesar de la crisis, los que ganan a pesar de la crisis. Bueno, lo que decís es completamente así. La Argentina es un país donde incluso en este momento hay sectores que están ganando mucho y hay sectores que la están pasando muy mal. Necesitamos también esquema, ¿no? Totalmente discutir el modelo de distribución, que no es un modelo de derrame. No es un modelo de derrame. Eso nunca ha ocurrido. Eso nunca ha ocurrido. No es cierto que el derrame mejore las condiciones. Son políticas sostenidas y coordinadas, y creo que deben ocupar la parte central de la agenda. Quiero agradecerle muchísimo este contacto. Seguramente será el primero de muchos, si usted nos permite, porque además el debate más allá de la coyuntura, de una Argentina desde una mirada federal, con desarrollo sustentable, que piense más en la equidad, es parte de lo que intentamos también promover aquí periodísticamente. Muchísimas gracias, intendente, por este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de Martín Gil, el intendente de Villa María, el programa denominado Argentina Grande. Es una discusión que tiene que ver obviamente con lo del gasoducto y con estas 7 obras, pero que nos debe exponer sistemáticamente al análisis para que no nos quedemos solo en la coyuntura, porque las crisis son consecuencia de no haber planificado antes. Bueno, ojalá que esta también pueda ser una oportunidad política.